indagación. Vale. A ver, bueno, lo que me habéis comentado sobre las renuncias. Pues se pueden renunciar. Sabéis que realmente la nota de primera evaluación es informativa, pero realmente las convocatorias que tenéis son dos. Una ahora a final de febrero, principios de marzo, que es la convocatoria final ordinaria, y luego tenéis en junio la convocatoria final extraordinaria. Entonces, tenéis hasta un mes antes de la convocatoria, de cada convocatoria, tenéis posibilidad de renunciar a esa convocatoria. O sea que hasta un mes antes de, pues eso, si es final de febrero, hasta final de enero aproximadamente, por ahí más o menos, podríais renunciar a la convocatoria de marzo solo, o si quisierais a las dos, podríais renunciar a las dos, ¿vale? Y no consumiríais convocatoria. Eso se puede hacer sin problema. Luego, en cuanto a lo que habéis comentado de la renuncia para hacer las prácticas y demás, eso es más adelante. Eso es cuando, a ver, eso podéis aplazar la FCT y el proyecto se puede aplazar siempre que hayáis aprobado todo, ¿vale? Que es cuando ya tendríais que hacer el proyecto y la FCT. En cuanto a cosas que quería comentaros de FCT. FCT, por los cálculos que yo he hecho con los que sé más o menos ya, algunos sabía que ibais a pedir exención, he asumido que se concede, y con las notas que he visto, ¿vale? Yo estimo unos 15 alumnos aproximadamente para FCT, más o menos. Es que había, por ejemplo, había 11 o 12 que estaban haciendo, no sé si eran 60 y algo, pero de esos 60 y pico, 11 o 12, no, es que 11 o 12 estaban matriculados solo para hacer la FCT y el proyecto ahora de septiembre a diciembre. Entonces eso hay que quitarlo. Y luego pues hay mucha gente pues que a lo mejor está trabajando y no ha podido presentarse. Entonces yo estimo eso. De todas formas os comento que voy a poner, este fin de semana quiero poner un cuestionario en la plataforma, en el curso de tutoría, para tener feedback vuestro me interesa saber un poco, pues el caso el que me ha preguntado ahora, si se puede renunciar, me interesa saber si alguno ya tiene decidido dejarse algún módulo y dedicarse solo a uno, porque esas personas ya sé que no van a hacer FCT. El que tenga pensado ir a por todas, que me lo diga, y luego también me interesa saber los que van a solicitar exención, o si ya tenéis, por ejemplo, alguna empresa. Preguntar en el cuestionario también si alguno tiene alguna empresa ya vista para hacer la FCT. Entonces todas esas cosas las quiero pedir ahora, un poco de información para saber más o menos con cuántos alumnos o alumnas cuento para FCT, porque vamos a empezar ya a pedir a las empresas sus ofertas y demás. ¿Vale? Eso en cuanto a la parte de FCT. En cuanto a la parte de proyecto, pues los que tengan que hacer FCT, pues tienen que hacer también el proyecto. El proyecto, si sois unos 15 o por ahí, lo ideal es que fueran grupos de 2 o 3. A ver, algún año se ha dejado algún alumno que dice, mira, yo es que ya tengo un proyecto, que lo he hecho yo, es un proyecto personal que me interesa tal, y lo quiero hacer yo solo. Bueno, pues, si no hay más remedio, pero yo creo que a vosotros os viene bien, si no tenéis proyecto, ninguna cosa ya pensada, os viene bien el hacerlo con alguien, y yo creo que 2 o 3 está bien, más de 3 no me parece, 4 para un proyecto y tal. Entonces, pues bueno, os pediré también, si tenéis ya proyectos, os diré lo que tenéis que rellenar, y si hay alguien que no tenga proyecto, que hace un grupo y no tiene proyecto, le diré yo, le puedo dar, tenemos algún proyecto aquí en el centro pensado para que podáis hacer y demás. Dime, Vladislav. Nada, una pregunta sobre el proyecto. ¿El centro tiene algún tipo de autoría o algo sobre el proyecto que vayas a hacer? Sí, la normativa del módulo, normativa que viene de la consejería, obliga a que el proyecto sea licenciado con licencia Creative Commons. O sea que tenía que ser código abierto. No puede licenciar el proyecto con código privativo. Vale. Nada, es que había Claro, hecho uno en estas vacaciones que quería comercializarlo dentro de claro. poco. Sí, si quieres comercializarlo y tal, ahí obliga a que sea. Entonces, cualquiera podría acceder al repositorio nuestro, o bueno, al repositorio, o el centro tiene acceso a ese código y tal. Entonces, si es algo que tú quieres como idea de negocio y tal, yo no te recomendaría que lo usaras. Vale, vale, A no vale. ser que tengas ya algo con. Por el año pasado, por ejemplo,
bueno, no, el año pasado no, en diciembre hubo una presentación de los que hicieron proyectos de septiembre a diciembre, y había una cosa que era una web para una óptica, para Nova Ópticos creo que era, que se hizo hablando con las dueñas de la óptica. Entonces, pues bueno, ese proyecto, pues quedaron pendientes de hablar. Uno de los alumnos que no se había quedado en la empresa y demás, me comentó que iba a hablar con las dueñas para ver si lo implantaba, y él le hacía el mantenimiento. En el desarrollo web, bueno, tú lo sabes mejor que yo, también a veces más que el código lo que se vende es el servicio luego de mantener y de mejorar lo que una aplicación o una página web. Pero bueno, si es algo muy innovador, sí que es verdad que a lo mejor o tiene un código ahí muy innovador, si te interesa a lo mejor No, mantener. no es muy innovador, pero yo creo que tiene negocio. Es decir, Ya, algo que se puede comercializar. vale, Es una pues aplicación que funciona con suscripciones. Es decir, vale. que la gente se suscribe por usarlo. Vale, pues si no te interesa, pues nada. Nosotros tenemos hay varios proyectos por ahí que se podrían hacer, que nosotros podríamos proponer. O sea que el grupo que surja que no tenga proyecto, pues se le podría dar, ¿vale? Y eso en Vale. principio, pues tenéis que ir madurándolo de aquí a la convocatoria de marzo, que será cuando empecéis la FCT, pues debería estar ya los proyectos asignados para que podáis empezar a trabajar. Vale, más cosas. Os he dicho, lo ideal serían pues grupos de 2 o 3 alumnos, serían lo ideal. Vale, en cuanto a temas de tutoría, en principio por mi parte eso sería todo. En cuanto a temas del módulo de despliegue, pues bueno, a ver, el módulo de despliegue nos queda por ver. Voy a compartir pantalla. Nos queda por ver de las 3 últimas unidades, pero voy a dar prioridad sobre todo a la unidad 4 y a la 5, la que más, desde mi punto de vista, la que más os puede servir en vuestra vida laboral es la unidad 5, ¿vale? La que se supone que, según el calendario, a ver, voy a ver si soy capaz de compartir pantalla para que lo veáis. Toda la pantalla, por aquí, toda la pantalla compartir. Vale, ahora se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, entonces lo que os comentaba, la unidad, según el calendario que tenéis ¿vale? en el módulo, tenéis, aquí os recuerdo que tenéis aquí, bueno, os dejé la programación didáctica, la dejé al final de trimestre también, para que le echéis un vistazo. Ahí en la programación didáctica tenéis pues toda la información, y una parte muy importante que es la evaluación, cómo se va a hacer la evaluación, donde tenéis los porcentajes. Cada resultado de aprendizaje valen casi lo mismo, pero no van exactamente lo mismo, pero bueno, para que veáis un poco cómo se va a evaluar y demás, para que quede todo ahí claro del proceso de evaluación. Entonces, en la presentación del módulo os comenté, tenéis un calendario orientativo que está por aquí, a ver si se abre. Y en este calendario, si os dais cuenta, hoy creo que empezaba la unidad 6, no, 5, perdón. Vale, tenéis calendario un poco como dice ahí, orientativo. Entonces, en principio, hoy empezaba la unidad 5. Vale, la unidad 4, que es FTP, he puesto para entrega de la tarea, creo que ha sido, dejo esta semana, creo que es 19 de, no sé, no. FTP creo que está puesta para 17 en primera instancia y 19 de enero. La tarea FTP, que esta se puso en vacaciones, la puse, creo. O sea, creo que fue la primera semana de vacaciones cuando tuvisteis la especificación de la tarea. Si alguno va un poco justo, me lo dice y le puedo dar algo más de tiempo, ¿vale? Entonces, de la unidad 4 habla del servicio de File Transfer Protocol, del protocolo de transferencia de ficheros. Entonces, pues bueno, básicamente lo que aquí voy a preguntar y puede salir, pues va a ser pues un poco lo que he pedido en la tarea: la instalación y configuración en una Ubuntu Server de algún servicio de FTP, ¿vale? A ver, esto, como si sois desarrolladores, va a ser difícil que tengáis que configurar un servidor, pero igual que quizás un servidor FTP, ¿vale? Es más probable que en desarrollo tengáis que tocar algún servidor web, porque quizás está más relacionado con lo que es
La parte de desarrollo, pues configurar el servidor para que vuestra aplicación pueda tener algunas características, ¿no? Pero en lo que es configuración de servicios de FTP es más difícil, ¿no? Los que estéis trabajando me podéis, como siempre, si estáis en desacuerdo podéis rebatírmelo. Pero yo creo que, y más con el tema de la dockerización, con la dockerización, una de las cosas que nos quitamos, porque el FTP en el desarrollo web, en el despliegue, se usa sobre todo pues cuando yo he desarrollado mi aplicación, pensamos en una aplicación web, ya sea en PHP o en Angular, con todo el código que yo quiero subir a mi servidor donde voy a desplegar, pues la forma tradicional siempre ha sido, pues cojo esos ficheros y los subo al servidor. ¿Y cómo los subo? Pues si tenéis los hosting que proporciona pues Ionos y estas empresas suelen tener una interfaz web en el que yo puedo subir ficheros mediante el navegador web, pero suele ser bastante tedioso porque tú tienes que ir fichero a fichero, etcétera. Entonces, para desplegar toda mi aplicación de golpe, pues lo suyo es usar tener en el hosting un servidor FTP y yo mediante un cliente pues lo subo al servidor, ¿vale? Entonces de aquí pues básicamente es eso, es el tema de saber configurarlo un poco por si alguna vez tenéis que montar un servidor FTP. Ya os digo que en vuestra vida como desarrolladores no creo que sea, pero bueno, siempre es bueno, incluso también el tema, es interesante que entendáis la diferencia entre modo activo y modo pasivo a la hora de configurar. ¿Eso lo habéis visto? ¿Os ha dado tiempo a leer un poco el tema? Sí, digamos, yo creo que es la parte más, un poco, aparte de configurar el servidor FTP, que os he dejado, aparte de lo que viene me voy a la unidad para que la veáis. En la unidad 4, aparte del contenido que viene aquí del ministerio, ¿vale? Que pues básicamente explica el funcionamiento de FTP, las características, los tipos de usuarios, ¿vale? Que esto lo tenéis que aplicar en la tarea para a la hora de crear usuarios, pide usuarios que no sean del sistema, etcétera. Esto de los modos de conexión, pues si os gustan las redes, también es una cosa interesante, porque esto tiene que ver con la forma en la que se realiza la transferencia de datos. FTP, como bien explica aquí, es un protocolo que tiene como dos canales de comunicación. Uno en el que se mandan al servidor los comandos, es decir, pues lístame los ficheros que hay en un determinado directorio del servidor FTP, cámbiame de directorio, descarga este fichero o descarga múltiples ficheros. Entonces por aquí mandan los comandos que en el servidor te conecta en el puerto 21 por defecto, y luego hay otro canal de comunicación que es otra conexión entre cliente y servidor. No he dicho, pero bueno, lo explica ahí, que la arquitectura es cliente-servidor. Sería interesante, si queréis, leeros, yo no sé cómo habéis hecho en la primera evaluación, pero yo creo que siempre os he dicho que lo interesante es que le peguéis una lectura a esta parte de aquí, y cualquier cosa que no entendáis o que queráis que explique en una tutoría, pues si me lo decís lo puedo explicar. Entonces, pues bueno, la idea es que tenéis canal de comunicación de comandos, canal de comunicación de los datos, es decir, la transferencia de los ficheros se realiza por este canal de comunicación. Entonces, inicialmente el protocolo FTP lo que hacía era, yo me conecto por el puerto 21 y cuando voy le pido al servidor que me mande un fichero a mi cliente. Lo que se hacía era que el software del servidor, usando en local en el servidor el puerto 20, se conectaba, iniciaba la conexión hacia el cliente a un puerto mayor de 1024, es decir, de los que son de libre uso, y se conectaba por una conexión, o sea, al decir que se conecta y establece una conexión, estamos hablando de que FTP es un protocolo orientado a conexión. No sé si en redes, el año pasado supongo que en sistema informático veríais, ¿viste algo de redes? La diferencia entre protocolo orientado a conexión y no conexión, ¿eso no os suena? Cosas de redes sí, pero La IP, ¿os suena haber visto algo de TCP y UDP? La diferencia entre
a nivel de red, una conexión a nivel de... Sabéis que a nivel de red tenemos la conexión a nivel de enlace, nivel de red y nivel de... ¿Cuál era la...? No me acuerdo yo. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Alguien que haya dado red alguna vez por ahí? Pila, protocolos TCP/IP, es que no me acuerdo, era nivel de red, que es la IP, y luego lo que está por encima es nivel de transporte, no me acordaba. Las capas de... Claro, entonces, yo a nivel de red, a ver, a nivel de enlace es siempre conexión directa, a nivel de red es conexiones entre dos equipos usando su dirección IP. Y el nivel de transporte lo que nos permite es dos equipos que tienen la misma IP, o sea, que tienen una IP uno y otra IP otro, a nivel de red solo pueden tener una conexión, porque cuando tú te conectas a algo solo usan la IP. Pero si yo quisiera tener conexiones distintas entre dos equipos, que son los dos equipos los mismos, tengo que añadir algo más para poder tener dos conversaciones, que haya un proceso en un equipo y otro proceso en otro, comunicándose, y a la vez un proceso en el mismo equipo y en los dos mismos equipos comunicándose a la vez, ¿vale? Entonces lo que se añade son los puertos. De manera, ¿eso que permite? Pues por ejemplo que yo pueda estar en un ordenador conectado a un servidor, a la vez accediendo a su página web y trabajando con su aplicación, con su página web, y a la vez descargándome por FTP un fichero. O si tiene un servidor de streaming donde puedo escuchar música, es el mismo servidor, pero yo tengo dos conversaciones distintas con ese servidor. Si ese servidor tiene la misma IP y yo tengo la misma IP, para poder hacer eso lo que se añade en el nivel de transporte es los puertos. Entonces, a nivel de transporte yo tengo, para conectar dos equipos siempre hay, en cada equipo hay la IP de ese equipo y el puerto que usa para comunicarse. Por eso, cuando yo monto un servidor, cada servicio que yo dé en mi servidor tiene que escuchar en un puerto distinto para que yo pueda conectarme desde el mismo equipo a hacer varias cosas distintas. Entonces, a nivel de transporte hay dos tipos de comunicación. Una es comunicaciones con conexión, que usan lo que se llama el protocolo TCP, en el que lo que se hace es... Esto es el ejemplo típico que se usa en redes: protocolo orientado a conexión, llamada telefónica. La llamada telefónica, yo cuando llamo a alguien, marco su número de teléfono y cuando él descuelga, se establece la conexión. Y a partir de ahí, se envía y se recibe información, pero la conexión está establecida. Y cuando se cuelga, se corta la conexión. Y entonces esos son protocolos orientados a conexión que usan el protocolo de transporte TCP. Y los protocolos o servicios no orientados a conexión, el ejemplo típico es el correo postal. Tú un correo postal o un correo electrónico, o como estamos en digital, correo electrónico. Yo cuando mando un correo electrónico, yo lo mando a una dirección de correo. Ya llegará y si lo recibe me responderá, pero no se establece una conexión, ¿no? Pues a nivel de transporte hay un protocolo que se llama UDP, que es no orientado a conexión y permite que un proceso en un equipo y en otro se comuniquen usando UDP, pues se comunican como el correo electrónico. Mandas un paquete UDP al servidor y ya está, no estableces conexión y te esperas a la respuesta. Puede llegar, puede no llegar. Entonces, bueno, ahí hay distintas cosas. Bueno, puedo poner un timeout, decir, pues si no me llega en X tiempo, pues nada. Entonces, pues bueno, eso si alguno tiene pensado hacer DAM, o los que hayáis hecho DAM, ¿hay aquí alguien conectado que haya hecho el ciclo de DAM? ¿Nadie? Vale, pues en DAM hay un módulo que se llama programación programación de servicios y procesos, PSP, que es un módulo que tiene una parte en la que se aprende a programar en Java o en cualquier lenguaje, a programar socket, conexiones a nivel de transporte, tanto UDP como TCP, ¿vale? Está muy chulo ese módulo. Los que lo hayan hecho Dan saben que es uno de los que más miedo da, pero tiene cosas chulas. Bueno, entonces a lo que iba.
Pues eso, a nivel de transporte, a ver, tengo aquí. En el protocolo original se conectaba, esto es orientado a conexión, lo que se hacía el servidor era conectarse al cliente en un puerto mayor de 1024. ¿Qué pasa? Que con las redes, con la seguridad, los ordenadores suelen estar conectados a internet, no es muy seguro que tú aceptes conexiones desde el exterior a un puerto, porque cuando realmente alguien se conecta y establece una conexión a un puerto de tu equipo, si el proceso que escucha en ese puerto, lo que le mande el que se conecte puede ser comandos que tu programa que está ejecutándose, escuchando en ese puerto, puede ejecutarlos en tu equipo. Entonces suele haber bugs de seguridad. Entonces, como no es seguro, se inventó, se puede aplicar el modo pasivo. Bueno, el modo pasivo, aparte de por seguridad, también se hace por el tema de que en nuestras casas tenemos lo que se llama una conversión, lo del NAT, la conversión de IP local de tu casa a la IP externa con la que sale. Pues ahí hay una conversión, entonces para que cuando tú te conectas desde una red privada de una casa, que externamente todos los equipos de tu casa salen con una IP única, la petición al servidor FTP se hace con la IP que tú tienes externa. ¿Qué pasa? Que cuando tú pides con esa, si en el modo activo, el servidor intentaría conectarse a la IP externa. Si tú no pones en tu ordenador, en tu router que te da tu proveedor, no pones una conversión de puertos, eso que no sé si lo habéis configurado alguna vez para, por ejemplo, cuando se juega, se suele poner que cuando hay una petición externa a un puerto, me la redirija al equipo este. ¿Ninguno suena haber configurado eso en vuestro router? La redirección de puertos, ¿no os suena? Bueno, cuando instalas determinado software, sobre todo juegos o tal, hay que hacerlo. O instalas un servidor en tu red de tu casa, pues tienes que hacer esa conversión de puertos para que cualquier petición que llegue a tu router, si va por un puerto determinado, le diga a tu router, pues la petición esta la tienes que mandar a la IP de mi equipo donde tengo instalado esto y al mismo puerto. Entonces, claro, para evitar tener que hacer esas configuraciones se inventó el modo pasivo también, que lo que hace es que es el cliente el que pide el comando y a la vez establece la conexión. Pide la conexión aquí, pero ya es una conexión que va del cliente al servidor, por lo tanto es el cliente el que hace la petición. Es más seguro que una conexión aceptada desde fuera. Entonces esa es la diferencia, que la parte de datos en el modo activo es el servidor la que inicia la conexión hacia el cliente, y en el modo pasivo es el servidor el que, usando un puerto que el puerto, lo que no me acuerdo es si el puerto lo especifica el cliente o es el propio servidor. Creo que es el servidor el que en su configuración tiene el puerto que tiene que usar de manera local para que se lo pase aquí el cliente, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco lo más complicado, pero ya os digo que esto va a ser muy difícil que lo hagáis, que lo configuréis. Entonces, pues echarle un vistazo y si tenéis alguna duda me lo decís. Y la tutoría si os parece, si el calendario está así, la semana que viene repetimos. Hago la tutoría de la unidad 6, de la unidad 5, perdón, ¿vale? Y así y seguimos ya con el calendario, hacemos 2 seguidas que no pasa nada, y así si tenéis dudas pues las vemos. La unidad 5 que veremos, os comentaré si tenéis dudas para la semana que viene, me lo decís. Si no, pues la unidad 5 tiene que ver con algo que sí vais a usar mucho y es fundamental, que es hay primero una parte que es documentación, donde habla de Javadoc, que bueno, está bien siempre documentar. Si lo viste el año pasado, pues nada. Yo ahí voy a preguntar, vamos a trabajar con Git y GitHub. Entonces, os he puesto, aparte del contenido que viene aquí, que es de Javadoc y algo de Git, os he puesto un manual de Git aquí, que es un poco pues explicado cómo funciona Git y cómo autenticarse y tal, y varias cosas de Git. Y luego os he puesto también una web donde te enseña la parte de hacer las ramas, ¿vale? Cuando lo leáis y tal, veréis que en GitHub
bueno, en JIT, mejor dicho. Esto lo veré la semana que viene, así que haré un resumen si eso. Hay una parte que es poder hacer ramas para hacer pruebas y luego esas ramas, para que no sea la rama principal, es decir, para poder hacer testeos sin que manteniendo un código original que funcione, ¿vale? Esto para hacer pruebas y demás. O cuando trabajan varios desarrolladores en paralelo. Pues aquí es una especie de aplicación web donde puedes probar cómo hacer JIT y demás. Para que luego no pase lo mismo que con el Docker, el JIT os voy a pedir comandos, ¿vale? Os mandaré enlaces y hay aplicaciones gráficas que te permiten trabajar con JIT de manera visual sin tener que escribir comandos, pero os voy a pedir comandos, ¿vale? Y lo dicho, pues y este fin de semana os pongo la tarea de JIT, ¿vale? Pero básicamente será pues eso, crear un repositorio, modificarlo, hacer commit y luego trabajar con GitHub, con un repositorio remoto para lo que se modifica en local que se pase. Pues en principio por mi parte eso es todo para el día de hoy. ¿Hay algún vídeo o algo que recomiendes para ver de JIT? Sí, voy a Añadir. sí, aquí añadiré algún recurso más, ¿vale? Hay muchísimos vídeos tutoriales. Sí. Hay falta de tiempo. Pero Sí, para a ver, a mí cada- me gusta. Tengo por ahí lo que pasa es que no lo he puesto todavía. A ver dónde está. No está aquí. Tengo yo por ahí unos. Es que creo que la tengo. Cogí unos enlaces y hay una web con JIT, con un tutorial de JIT, pero son diapositivas muy simples. Crear una rama y te pone el comando con la opción. Subir un repositorio o hacer un checkout de tal rama. Entonces no tiene mucho, primero leérselo y entender los conceptos y luego tener ahí para un poco lo que se llama la cheat sheet, ¿no? Las chuletas para poder verlo. Vale, pues cualquier cosa me vais diciendo, ¿vale? Si quisierais, si vierais algo que queréis que mañana expliquemos en tutoría, yo mañana por la tarde estoy aquí, o sea que pues, si me avisáis antes me conecto y pues explícanos, o me he atascado en hacer la configuración del servidor FTP aquí y lo vemos, ¿vale? Venga, pues nada, voy a parar la grabación y nos vemos, estamos en contacto, un saludo. La semana que viene tenemos tutoría, ¿vale? El calendario que hay se mantiene, la de hoy ha sido un poco...